Quiero empezar en esta noche haciendo una pequeña comparación cultural entre la cultura latina y la cultura hebrea. Y es que para los hebreos las palabras tienen gran poder. Para los hebreos se toman en serio el tema de hablar. Tanto es que los nombres de los hebreos determinan el futuro de la persona que porta el nombre. Pero para nosotros los latinos tenemos un dicho muy popular que dice: las palabras se las lleva el viento. Lo conocemos, ¿cierto? Y nosotros no sabemos o no entendemos que lo que nosotros estamos diciendo día a día está determinando el entorno en el cual nos estamos desarrollando. ¿Qué tipo de palabras estamos diciendo en nuestra vida? ¿Qué tipo de palabras estamos confesando para nuestra vida? ¿Estamos hablando palabras de bien? ¿Estamos hablando palabras de bendición para nuestra vida? ¿O por el contrario, nos estamos atando con nuestras propias palabras? Esta noche yo quiero que cada uno de nosotros pensemos: ¿por qué estamos en la situación en la que estamos? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Por qué hemos visto crisis? ¿Por qué hemos visto escasez? ¿Por qué hemos visto tal vez que la abundancia no llega? Si decimos que estamos siguiendo a Cristo. ¿Ustedes no se han preguntado por qué llevamos 10, 15, 20 años siguiendo a Cristo y nuestra situación es la misma? Es porque día a día nuestras palabras nos han ido tal vez atando. Día a día nuestras palabras nos han ido obstaculizando a nosotros mismos. Tal vez nosotros mismos nos hemos puesto obstáculos en el camino con cada cosa que decimos. Pero ¿por qué hago esta pequeña comparación entre el pueblo judío, entre el pueblo de los hebreos y nosotros? Porque el pueblo judío tiene una característica, y es que ellos desarrollaron algo que se llama la tradición oral. Y la tradición oral consiste en que los abuelos le enseñan la palabra de Dios a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, y generación tras generación van enseñando la palabra de Dios, con el fin de que sea memorizada. Ellos tienen una característica, y es que antes de los 10 años ya se deben saber los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Y yo me pregunto en esta noche, nosotros, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos declarando día a día a nuestros hijos? La declaración de un hebreo a su hijo es: tú eres real sacerdocio, tú eres un pueblo escogido, nosotros somos una nación santa. Eso es lo que le dice un hebreo a su hijo. ¿Y nosotros qué le decimos a nuestros hijos? Tú si eres torpe, tú no lo puedes hacer porque haces tantos daños. Eso es lo que estamos declarando sobre nuestros hijos. A mí me sorprende darme cuenta que Jacob tenía un hijo, bueno, tenía varios hijos, pero dice la palabra de Dios que él tenía un hijo escogido, que él tenía un hijo favorito. ¿Cómo se llamaba el hijo favorito de Jacob? José. Y yo me preguntaba, ¿por qué José, ante tanta tentación y en todo el proceso que vivió, nunca cayó, nunca falló? Y yo me ponía a analizar pasaje a pasaje, y a José le venían pruebas, le venían dificultades, pero su fe tal vez nunca era quebrantada. Y yo me puse a mirar por qué, y me di cuenta que Jacob tuvo diferentes experiencias con Dios. Jacob, cuando huía de su hermano Esaú porque quería matarlo, Jacob tuvo un encuentro con Dios. Fue allí cuando Jacob decidió dar los diezmos a Dios de todo. El Señor le dijo: yo iré contigo, yo te bendeciré, yo te acompañaré, yo te multiplicaré. Y Jacob le dijo: si tú haces eso, los diezmos de todo yo apartaré. Un encuentro con Jesús. Luego Jacob se queda dormido y él ve como una escalera del cielo y ángeles que suben y bajan. Otro encuentro con Dios. Y yo preguntaba, ¿pero por qué José no fallaba? Y cuando veía esto, yo entendía que la tradición oral marcó la vida de José.
¿Por qué? Porque Jacob le contaba todas esas experiencias divinas a José. José creció escuchando que su papá tenía encuentros con Dios. José creció escuchando que su papá había tenido un encuentro personal con Dios. Tal vez sus demás hermanos nunca lo escucharon, porque yo me armaba la película en mi mente. Yo decía, los demás hermanos estaban ocupados trabajando, estaban otros ocupados en la guerra, pero José, ¿por qué era su hijo consentido? Porque siempre estaba al lado de él, porque lo acompañaba. Y estoy seguro que José siempre le contaba sus experiencias, que Jacob siempre le contaba sus experiencias a José. Es por eso que es importante que nosotros le demos el lugar a la palabra que se merece. Le demos el lugar a la tradición oral que se merece. Deberíamos volverlo práctica de nuestra vida. Nosotros pensamos que porque nosotros no somos capaces de memorizar palabra, eso decimos, pensamos que para nuestros hijos no es importante. Y en vez de enseñarles palabra, en vez de enseñarles la palabra de Dios, lo que hacemos es darle un celular para que se distraiga y para que no nos moleste. Pero qué bueno sería si por un momento cambiamos el celular por un versículo bíblico. Y muchos dirán, ay, pero qué aburrido si ellos se distraen es con el celular. A los niños les parece aburrido en la medida en la que nosotros se la demostremos de forma aburrida. Pero si nosotros hacemos que la palabra de Dios sea viva en nuestra vida, si nosotros se la contamos con pasión, si nosotros se la contamos con determinación, créame que para ellos no va a ser aburrido. Para ellos en su imaginación va a ser como una película. De hecho, las grandes películas o la mayoría de las películas están basadas en la palabra de Dios. Busquemos la forma de cómo contarle a nuestros hijos, cómo enseñarle a nuestros hijos que deben memorizar la palabra de Dios. Nosotros hemos visto muchas personas que se han atado con su propia boca y han declarado sobre su vida cosas que después se preguntan, ¿y por qué me está pasando esto? Pero es tan importante la palabra, lo que nosotros confesamos para los hebreos, que en Proverbios dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Proverbios también nos dice lo que acabo de mencionar ahorita, que nosotros nos atamos con los dichos de nuestra boca. Y hay personas que andan por el mundo totalmente atadas porque en algún momento dijeron algo que no debían decir. Yo me acuerdo que cuando era mucho más joven, cuando uno tenía una novia, pasaba un tiempo largo para uno decirle a la novia que la amaba. Y uno lo pensaba muchas veces, uno decía, no, yo te quiero, mucho tiempo. Y cuando uno ya decía yo te amo era porque ya llevaba una relación de años. Y en este momento las palabras tienen tan poco sentido que apenas conocemos a una persona, ya le están diciendo te amo. Y ese tipo de palabras traen ataduras emocionales. Ese tipo de palabras nos atan a la persona y luego más adelante nos causan heridas porque cuando esa persona a la cual le dijimos te amo se fue, se lleva una parte de nosotros porque estamos atados a esa palabra. Debemos tener en cuenta qué estamos confesando. ¿Qué palabras has escuchado acerca de ti? Hay personas expertas en declarar palabras a los demás. ¿Y qué has escuchado tú acerca de tu vida? ¿Qué palabras has tomado para tu vida? Tal vez te han dicho que no puedes. Tal vez te han dicho que emprender en Colombia es difícil y tú lo has creído. Tal vez te han dicho que servir al Señor lleva mucho esfuerzo y por eso no lo estamos haciendo. Tal vez te han dicho que no vas a prosperar porque en tu familia nadie ha prosperado y por consiguiente tú tampoco lo vas a hacer. Pero el lugar de donde vienen esas palabras, nosotros debemos marcar y definir
si permitimos que ese tipo de palabras entren a nuestra vida o si las alejamos de nosotros. De nosotros depende. Debemos entender que el destino de nuestra vida está marcado por las palabras que nos rodean. Quiero contarles una pequeña historia. Yo sé que ustedes han escuchado hablar acerca de Moisés, pero no les voy a hablar de Moisés, el que sacó al pueblo de Egipto, sino antes. Cuenta la historia que cuando José estaba en Egipto como gobernador, dice que mucho tiempo después vino otro faraón que no conocía a José. Y ese faraón, como no conocía a José, se dio cuenta de que el pueblo de Israel estaba multiplicándose rápidamente y que se estaban volviendo muy fuertes y que se estaban volviendo una gran tribu. Entonces los egipcios dijeron: tal vez crezcan tanto que un día quieran gobernarnos a nosotros. Tal vez algún día que haya una guerra con algún enemigo, ellos se van a unir a ese enemigo y nos van a atacar a nosotros. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a esclavizarlos. Vamos a hacer algo. Vamos a subyugarlos. Y entonces salió un edicto en el cual decía a las parteras, les decía que cuando fueran a atender un parto, miraran bien si era una niña, las dejaran vivir. Pero que si era un niño, antes de nacer, tenían que matarlos. Y las parteras no le hicieron caso a ese edicto. ¿Por qué? Porque temían a Jehová. Porque ellas prefirieron escuchar la voz de Dios que escuchar la voz de aquel que quería enviarlas a matar a los niños. Y entonces ellas decían: no, las mujeres hebreas cuando van a dar a luz se anticipan. Cuando nosotros llegamos a ayudarles, ellas ya han dado a luz. Entonces no podemos matar los niños porque ellas ya los han tenido. Entonces salió otro edicto que decía que todos los niños que ya habían nacido debían matarlos, sin importar cuántos meses tenían. Y es allí cuando tratan de matar a los niños y la madre esconde a Moisés en una cesta, la cubre con brea y la pone en el agua. Conocemos esa historia, ¿cierto? Y la hermana deja que el agua se lleve la cesta y la hija del faraón se está bañando allí y se da cuenta de que allí hay un niño y le parece hermoso. Y dice que la hermana de Moisés corrió rápidamente y le dijo: voy a llamar a una mujer para que lo amamante. Y cuando pase el tiempo, ella te lo va a entregar a ti nuevamente. Se lo entrega, pasa el tiempo, se lo entrega nuevamente a la hija del faraón y ella empieza a criarlo. Y aquí vamos a esta cita bíblica que está en Hechos 7:22. Hechos 7:22 me habla acerca de Moisés y dice: y fue enseñado a Moisés toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Moisés fue criado en Egipto. Moisés aprendió la cultura egipcia. Y en ese tiempo la cultura egipcia estudiaba mucho, aprendía mucho. Moisés fue diestro en guerra. Moisés fue diestro en palabra. La palabra de Dios nos dice que tenía gran poder en su boca, que tenía gran poder en lo que decía. Y Moisés fue creciendo en toda sabiduría humana egipcia. Todo lo que los egipcios hacían, Moisés lo hacía. Al punto que Moisés era un opcionado para ser el siguiente faraón. Tenía otro hermano que se crió con él, pero Moisés tenía las capacidades intelectuales y físicas para ser el siguiente al mando. Pero ahora vamos a compararlo con esta otra cita bíblica que está en Éxodo 4:10. Éxodo 4:10 nos muestra cuando Moisés ya sale de Egipto. Cuando Moisés salió de Egipto, Moisés sale huyendo porque lo están buscando para matarlo. Y dice en Éxodo 4:10, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra,
ni antes, ni desde que tú hablas a este tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. ¿Qué contraste nos muestra esta palabra, esta cita bíblica? En una vemos cómo dice que Moisés era poderoso en palabra, pero ahora que el Señor le sale al encuentro, él dice: ay, Señor, yo soy torpe para hablar. Señor, es que yo soy lento para hablar, es que se me enreda la lengua. ¿A cuántos aquí cuando vamos a hablar se nos lengua la traba? Se nos enreda la lengua para hablar. Pero ¿por qué si antes tenía el poder de hablar? Cuando dice que tenía el poder de hablar es porque en su voz tenía autoridad. Cuando me dice que tenía el poder de hablar, es que era porque tenía facilidad para comunicarse. Es que era porque estudiaba tanto que su léxico era diferente al de los demás. Y aquí ahora, la comparación, cuando el Señor lo llama, él le dice: ay, Señor, es que no sé hablar. Es que no me salen buenas palabras. ¿Quién de nosotros le ha dicho al Señor: Señor, yo no sé hablar? Todos en algún momento le hemos dicho: Señor, yo no sé servir. Señor, yo no sé predicar. Señor, es que yo no sé cantar. Y ponemos excusas cuando el Señor no nos está preguntando si sabemos hablar. El Señor no te está preguntando si sabes servir. El Señor no te está preguntando si tú sabes crear una empresa. Él nos conoce y Él sabe de qué somos capaces. Él sabe cuáles son nuestras dificultades. Él sabe de qué tenemos carencia, en qué parte de nuestra vida somos carentes, pero Él no nos pregunta si podemos o no hacerlo. Vemos más adelante, en unos versículos más adelante, que el Señor le dice: Moisés, pero yo iré contigo. Moisés, pero tú abrirás tu boca y yo la llenaré. Moisés, pero yo te voy a decir todo lo que debes decir. Y Moisés le dice: Señor, yo tengo un hermano y mi hermano habla mejor que yo. Yo tengo un hermano que él no se le enreda la lengua. Yo tengo un hermano que eso estudia y él sabe palabra. En cambio yo no sé. Y dice la palabra de Dios que el Señor se enojó con Moisés. Y le dijo: Moisés, te escogí a ti. Todo lo que yo te diga que hagas, eso harás. Y esto me muestra algo que me impactó mucho en mi vida, y es que aunque nosotros creamos que no somos capaces, aunque nosotros creamos que no calificamos, aunque nosotros pensemos que hay gente mejor que nosotros, al Señor le plació escogernos. El Señor le plació escogerte a ti. El Señor no improvisa, el Señor no comete errores. El Señor nos escogió aún sabiendo nuestras debilidades, aún sabiendo que no lo íbamos a hacer bien, aún sabiendo que íbamos a fallar. El Señor conocía el corazón de Moisés. El corazón sabía que cuando Moisés se fuera, Aarón iba a levantar un becerro de oro. Por eso no lo dejó ser el líder. Lo que el Señor ha destinado para tu vida, ninguna otra persona te lo va a quitar. Lo que el Señor ha dicho de ti, nadie lo puede cambiar. Si el Señor dijo que era para ti, es para ti. Aunque haya gente más preparada, aunque hayan personas que saben más que tú, aunque hayan personas que lo hagan mejor, al Señor le plació, porque Él se complace en ver nuestra imperfección. Porque solamente en medio de nuestra imperfección es que Él se puede manifestar. Es que Él puede glorificarse. ¿De qué le sirve al Señor una persona totalmente preparada, totalmente terminada? Lo que al Señor le gusta es ver un corazón totalmente dispuesto, totalmente rendido a Él. Yo creo que en esta noche todos los que estamos acá somos imperfectos. Yo creo que en esta noche todos los que estamos acá no calificamos, pero al Señor le ha placido escogernos para traer un avivamiento a esta ciudad.
para traer su palabra a esta ciudad. No te excuses diciendo no sé hablar, porque Dios va a usar lo que tú tengas. El Señor le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y y Moisés le dice: solamente una vara. Hoy el Señor te quiere preguntar: ¿qué tienes en tu mano? Porque con lo poco que nosotros tenemos en nuestra mano, con eso poco el Señor puede hacer mucho, porque Dios es experto de hacer todo de la nada. Si hoy no tienes nada en tus manos, alégrate, porque el Señor con esa nada lo va a hacer todo. Si el Señor te eligió es porque ha visto tu corazón. Si hoy estamos acá es porque el Señor ha visto nuestro corazón y le ha placido que fuéramos nosotros. Hay gente que está mejor preparada que nosotros. Hay gente que sí califica. Hay gente que se dedica a calificar. Hay gente que hace todo lo posible porque vean que sí califica. Pero el Señor es experto en sacar de lo vil y lo menospreciado para humillar al que se cree demasiado. Las palabras que nosotros escuchamos acerca de nosotros determinan el estado de nuestra vida. Y no podemos dejar que el escenario se afecte, el escenario en el que nosotros estamos, porque una cosa es lo que la gente dice de nosotros y otra cosa es lo que el cielo está diciendo de nosotros. ¿En dónde tenemos nuestros oídos? ¿Estamos escuchando a los demás? ¿Estamos escuchando a todo aquel que no quiere que nosotros sigamos adelante? ¿Estamos escuchando a las personas que tienen su corazón lleno de envidia y que no quieren vernos surgir? ¿O vamos a empezar a escuchar la palabra de Dios? La Biblia tiene más de 33,000 promesas y esas promesas son para cada uno de nosotros. Esas promesas son palabras de Dios reveladas a nosotros. Son palabras de Dios que Él quiere extendernos a nosotros. ¿Tienes un día malo? Ve a la palabra de Dios. ¿Tienes una situación difícil? Ve a la palabra de Dios. Moisés pensaba que el Señor no lo iba a hacer con él, porque Él le presentó diferentes excusas. Pero yo me puse a analizar por qué, si Moisés es del Antiguo Testamento, ¿por qué lo estamos viendo en el Nuevo Testamento? En esta cita bíblica que está en Hechos 7:22, Hechos es del Nuevo Testamento. Y yo dije: ¿por qué hablan de Moisés en el Nuevo Testamento? Y me puse a mirar todo el contexto en el cual hablan, y es Esteban haciendo un mensaje y nombra a Moisés porque está haciendo una comparación del reflejo de lo que Moisés era a Cristo. Moisés empezó a reflejar lo que era Cristo. Entonces, Moisés desde el Antiguo Testamento ya nos estaba hablando de la venida de Cristo, de lo que Cristo iba a hacer en nosotros. Entonces, todas las imposibilidades de Moisés, yo puedo ver que quedaron a un lado, porque el Señor estuvo con él, porque el Señor lo hizo a través de él, porque el Señor, si muchos años después en el Nuevo Testamento se habla acerca de Moisés, es porque fue alguien relevante para el reino de los cielos. Si no hubiera sido así, no lo hubieran nombrado. Si no hubiera sido así, la Biblia siempre nombra y menciona muchas veces las personas que son relevantes. Yo he leído en Génesis 37 que habla acerca de la familia de Jacob. Y dice la familia de Jacob, y de una vez dice José. Era José de 17 años. ¿Por qué, si está hablando de la familia de Jacob, comienza con José? Porque José fue el que determinó el destino de toda su familia. No escuchemos lo que los demás están diciendo de nosotros. Escuchemos lo que el cielo están diciendo de nosotros. Tal vez en tu vida la historia comience: era la familia Ruiz y era tal persona. Arranca con nosotros, porque tenemos el poder que Cristo nos ha dado para cambiar la vida de nuestra familia, para cambiar nuestro entorno. De manera que la intención de esta prédica en esta noche es que nosotros podamos ver los dos contextos de nuestra vida, que logremos identificar lo que es nuestra realidad,
pero que también logremos identificar lo que es nuestra verdad. Nosotros podemos ver o nuestra realidad o nuestra verdad, pero ¿qué es eso? Nuestra realidad es lo que estamos viviendo en el día a día. Nuestra realidad es que tal vez llegamos a casa y no hay alimento. Nuestra realidad es que tal vez llegaron los recibos y no tenemos para pagarlos. Esa es nuestra realidad. Que tal vez llegó el día de pagar el arriendo y no hay el dinero para pagar el arriendo. Nuestra realidad tal vez es que nuestro matrimonio se encuentra quebrantado, se encuentra a punto de destruirse. Esa es nuestra realidad. ¿Cuál es su realidad? ¿Qué proceso estamos pasando? ¿En qué parte del camino vamos? Tal vez decimos, Señor, no la estamos pasando bien, nuestra realidad es dura. Y venimos aquí a la iglesia y escuchamos que el Señor nos ama y que está con nosotros todos los días de nuestra vida, pero llegamos a nuestra casa y nos sentimos solos. Tal vez venimos a la iglesia y escuchamos que el Señor es nuestro proveedor y el que nos da más que suficiente, y cuando vamos a ver el mercado no hay. Es un duro contraste entre nuestra verdad y nuestra realidad. Tal vez el Señor nos habla de que Él quiere restaurar las familias, de que Él ama los matrimonios, de que Él ama los hogares, y nos fijamos y tal vez nuestro matrimonio no está bien. Es un duro contraste. Pero aunque nuestra realidad sea evidente, no podemos permitir que el escenario nos enceguezca, porque lo que Satanás quiere hacer con nosotros es que nos fijemos tanto en nuestra realidad que nos olvidemos de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Debemos poner nuestros ojos en la verdad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fijamos nuestra mirada solamente en la verdad, allí lo tenemos todo. Allí tenemos provisión. Allí tenemos sustento, allí tenemos restauración, allí tenemos riquezas, porque Cristo lo es todo para nosotros. Cristo en la cruz del Calvario lo entregó todo por nosotros. Él cogió nuestra realidad, Él cogió lo que a nosotros nos tocaba llevar, que era la muerte por causa del pecado, y Él dijo, no, yo llevo esto, y que ellos lleven la verdad. La verdad es que Él murió por nosotros para que fuéramos bendecidos. La verdad es que Él llevó la enfermedad para que nosotros fuéramos sanados. La verdad es que Él llevó toda maldición para que nosotros fuéramos bendición. ¿Qué decides creer? ¿La realidad que estás viviendo o la verdad que es Cristo? Hay gente que es bendecida y no lo cree. ¿Por qué? Porque está viendo su realidad. El Señor nos ha bendecido todos los días de nuestra vida, pero nuestra realidad no nos ha permitido ver la bendición que el Señor nos ha dado. Nosotros pensamos que ser bendecido es tener cosas, pero hay personas que tienen cosas y no tienen la bendición, porque la bendición no está determinada por qué tanto tengo del mundo. Nuestra bendición está determinada por qué tanto tengo de Cristo. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tener más del mundo o tener más de Cristo? Y las dos cosas son necesarias, porque tenemos de Cristo, pero también tenemos propiedades, también tenemos cosas, porque la palabra de Dios es clara cuando dice, amado, yo deseo que seas prosperado y que crezcas así como crece tu alma, que prosperes así como prospera tu alma. Pero mire que aquí me muestra una prioridad. Aquí no me dice que cuando tengamos riquezas nuestra alma va a prosperar. Aquí me dice al contrario, que cuando prospere nuestra alma, entonces vamos a ser prosperados en todo lo demás. Porque el orden de los factores aquí se altera el resultado. Quiero que veamos otra pequeña historia. Y es cuando Dios se le aparece a Gedeón y le dice, Gedeón valiente, esforzado. El Señor se le aparece a Gedeón y le dice, eres valiente, eres esforzado. Y Gedeón le responde,
Señor, estás equivocado porque yo soy de la familia más pobres que hay en Manasés. Y en la casa de mi padre soy el más pequeño. Y el Señor le dijo, confía en mí porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Aquí podemos ver otra comparación. Tal vez Moisés dejó que su entorno cambiara la perspectiva que él tenía de él mismo. Porque él, siendo sabio, entendido y con palabras de poder, el estar en el desierto logró cambiar su perspectiva de vida. Y él dijo, ya no estoy en Egipto, ya no sé hablar, ya no sé caminar, ya no como un egipcio. Y el entorno transformó su vida porque él se dejó afectar. Gedeón venía de una de las familias más pequeñas, de las más pobres. Y cuando el Señor lo llama, Gedeón le dice, Señor, te equivocaste. Porque el Señor está hablando un vocabulario celestial. El Señor está hablando el diseño que Él puso sobre Gedeón cuando lo creó. Él dice, tú eres esforzado. Él dice, tú eres valiente. Y Gedeón le dice, no, Señor, estás equivocado. Señor, te equivocaste porque yo no soy esforzado ni soy valiente. ¿Qué está diciendo el Señor acerca de ti? ¿Qué está diciendo? Que nosotros lo estamos contradiciendo con nuestras acciones y con nuestras palabras. El Señor te dice, tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo. Y nosotros muchas veces, no, Señor, la verdad es que no. Mejor escoja otro. Tú sirves para el ministerio, el Señor te ha preparado, el Señor te va a capacitar. Uy, no, Señor, es que eso del ministerio, yo paso. Pero el Señor no le importan nuestras excusas. Al Señor no le importa cuántas veces le digamos que no. Su propósito siempre termina por cumplirse. Su propósito siempre se hará realidad en nuestra vida. Lo único es que el Señor hace algo con nosotros antes de cumplir el propósito, y es que nos transforma internamente. Él empieza a trabajar en nuestra vida para cambiarnos ese pensamiento que ha sido afectado por el entorno en el cual estamos nosotros. Nosotros no podemos conquistar grandes cosas si nuestra mente no ha sido renovada, si nuestra mente no ha sido transformada, porque no podemos ir al palacio a gobernar con mentalidad de mendigos, con mentalidad de esclavos. Hasta que no tengamos una mentalidad de reino, no vamos a estar en el reino. El tiempo del proceso y el tiempo del desierto, quien lo determina soy yo con mi actitud y con mi mentalidad. Si mi mentalidad cambia en un mes, mi proceso durará un mes. Si mi mentalidad cambia en 40 años, mi proceso durará 40 años. Quien determina el tiempo del proceso soy yo. Quien determina el tiempo que voy a durar en el desierto soy yo. El pueblo de Israel, cuando Moisés lo liberó, dicen los teólogos y estudiosos que cruzando el desierto demorarían aproximadamente 40 días. Y duraron 40 años, porque su mentalidad no era una mentalidad de libres, sino que su mentalidad era una mentalidad de esclavos. Por eso fue que ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Empezaron a dar vueltas y vueltas en el desierto hasta que el último de esa generación murió. Porque definitivamente decidieron no cambiar su mentalidad. Que a ti y a mí no nos pase eso. Que no nos perdamos de entrar a la tierra prometida por causa de que no permitimos que el Señor trabaje en nuestro interior. Por causa de que no dejamos que el Señor cambie nuestra mentalidad. El Señor cambió la mentalidad de Moisés. Pero luego con Gedeón hizo exactamente lo mismo. Empezó a trabajar en su interior. Le dijo, ánimo Gedeón, tú puedes Gedeón, tú eres valiente, tú eres esforzado Gedeón, tú eres el mejor, yo lo voy a hacer contigo, tú lo vas a lograr, entregaré a tus enemigos en tu mano. Y Gedeón lo logró. En esta noche el Señor quiere decirte, ánimo, tú puedes hacerlo.
Lo que te dijeron que no lo ibas a lograr, pues sí lo vas a lograr. Lo que te dijeron que no ibas a conseguir, lo vas a conseguir. Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Él está con cada uno de nosotros. Él tiene cuidado de cada detalle de nuestra vida. El Señor quiere transformar nuestro interior. El Señor quiere transformar nuestra vida. No le pongamos más excusas al Señor. No le presentemos nuestras excusas al Señor porque, como dice mi pastora, no lo vamos a tomar por sorpresa. Él ya las sabe. Él ya conoce nuestras debilidades. Él ya conoce nuestras excusas. Antes de que nosotros las digamos, Él ya sabe qué vamos a decir. En vez de ponerle excusas, tengamos un corazón dispuesto. Tengamos un corazón siempre listo para lo que Él quiere hacer. Tengamos un corazón listo para hacer su voluntad. Hay una palabra en el lenguaje hebreo que me gusta mucho y se llama davar. ¿Cómo se llama la palabra? Davar. El significado es la expresión del pensamiento divino o un acto verbal cargado de mucho poder. Cuando se habla de davar, se habla del pensamiento de Dios acerca de nosotros. Cuando se habla de davar, se habla de una palabra ejecutada que tiene poder para cambiar algo. No escuchemos más mentiras, no escuchemos más chismes, no escuchemos más murmuración. Empecemos a escuchar el davar de Dios. Empecemos a escuchar ese davar, que es lo que el Señor quiere decir acerca de cada uno de nosotros. Isaías 55:11. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello en lo cual yo la envié. Esto es el davar. Hay otra palabra, hay otra versión de este mismo pasaje que está en la NTV. Dice, hablando acerca de su palabra, dice: la envío y siempre produce fruto. Hablando de su palabra, dice: yo envío mi palabra y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero. Prosperará en todos los lugares a donde yo la envíe. Andrés. Siempre produce fruto. Todos aquellos que tenemos una palabra de Dios en nuestra vida, siempre producimos fruto. No podemos decir que tenemos a Dios y no estamos produciendo fruto. No podemos decir que tenemos una palabra en nuestra vida y llevamos 10 años sin producir fruto. Miren algo interesante, y es que cuando Jesús iba con sus discípulos, Él se encontró con una higuera. Y cuando tuvo hambre fue a coger el fruto de esa higuera y se dio cuenta que no había fruto. Y lo siguiente que Jesús hizo fue que la maldijo y la higuera se secó, porque no estaba dando fruto. Porque cuando Él necesitaba que diera fruto, no estaba dando fruto. Y esta es una palabra dura que nos confronta. ¿Estamos dando fruto? ¿Verdaderamente tenemos una palabra de Dios en nuestra vida? Sabemos que todo aquel que tiene una palabra de Dios no morirá. ¿Verdaderamente tenemos una palabra de Dios? ¿O por eso estamos en la situación que estamos? Creemos que tenemos una palabra, pero ¿verdaderamente la tenemos? Ahora, el problema no es tener la palabra, porque el Señor ha declarado palabras sobre cada uno de nosotros. En esta casa se ha profetizado, se ha predicado, se ha enseñado, se nos ha ministrado, se nos ha enseñado la palabra. Yo creo que todos aquí tenemos una palabra de parte de Dios. El problema no es ese. El problema es que logremos materializar esa palabra en nuestra vida. Porque de más está que recibamos toda la palabra, que llevemos años escuchando palabra, que pasemos adelante, nos ministren, nos llenen de palabra, y a la hora de actuar no hagamos nada.
¿De qué sirve la palabra si no la materializamos? El Señor dice que quiere que seamos prosperados. ¿Hemos materializado la prosperidad? ¿Cómo podemos materializarla? Manifestando el reino. ¿Cómo podemos materializar la riqueza? Saliendo a trabajar, madrugando, como dicen en Venezuela, echándole. El Señor dice que quiere que seamos prosperados en todo, y esa palabra ya está sobre nosotros, pero debemos materializar esa palabra. Él hace el 50% y nosotros nuestra parte la estamos haciendo. ¿Estamos cumpliendo con nuestra parte? Él ya ha declarado palabra acerca de nosotros para que no creamos todo lo que los demás están diciendo de nosotros. Tal vez de pequeño te dieron muchas palabras que te han frustrado. Tal vez tus parejas te han dado muchas palabras que te han herido. Pero el Señor en esta noche dice: tengo una palabra acerca de ti, tengo un dabar para ti. El Señor sabe que el camino ha sido difícil. El Señor sabe que el camino ha sido duro, pues Él conoce nuestro trayecto. Pero como conoce nuestro trayecto, también conoce nuestro final. Nosotros podemos ver, perdón que hable tanto de José, pero es que es mi personaje favorito. Nosotros podemos ver a José que tiene sueños, y en esos sueños el Señor le revela lo que ha de ser al final. Él le dice: yo tuve un sueño y vi como unas espigas de trigo se levantaban y se paraban frente a mí y luego se inclinaban. Y luego le dice: yo tuve otro sueño, vi que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban hacia mí. El Señor le mostró el final a José, pero no le mostró el proceso. ¿Ustedes creen que si el Señor le hubiera mostrado el proceso y todo lo que José debía pasar, Él contaría esos sueños con tanto orgullo? Yo los contaría con miedo, sabiendo que iba a ser traicionado, que iba a ser vendido, que iba a ser injuriado, que iba a estar preso, que se iban a olvidar de mí. Tal vez ni siquiera hubiera contado esos sueños. La palabra de Dios en esta noche es que aunque te hayan abandonado, el Señor no te abandonará. Aunque te hayan menospreciado, el Señor no te menosprecia. Aunque se hayan alejado de ti, Él va a estar contigo. Y con esto termino. Dijo mi pastor y duró otra hora más. Con esto termino. Había un profeta que manifestaba el poder de Dios en la tierra. Él se enfrentó a un rey y a todos los profetas de ese rey, a todos los falsos profetas de ese rey. Dijeron que iban a mirar una competencia para ver cuál era el Dios real, si el Dios de este profeta de Dios o si el Dios de los otros profetas falsos. Y él dijo: vamos a poner 2 altares y vamos a poner el sacrificio. Y vamos a clamar a Dios, y el primero que descienda con fuego y consuma la ofrenda, ese es el Dios verdadero. Y él dejó que ellos lo hicieran primero. Y pasaron 3, 4, 5 horas, y los falsos profetas clamando a sus dioses, porque no tenían uno, sino tenían muchos. Y empezaron a clamar a sus dioses, y el fuego no descendía. Y este profeta empezó a burlarse de ellos: griten más duro, porque tal vez sus dioses están dormidos. Llámenlos más fuerte, porque tal vez sus dioses están de vacaciones. Y esa ofrenda de ese altar nunca se consumió. Pero llegó el turno de este profeta, y él dijo: vamos a poner la cosa difícil. Traigan agua y échenle a este altar. Traigan agua y llenen este altar de agua varias veces. Y él clamó al Señor para que consumiera la ofrenda, y la ofrenda fue consumida. Descendió fuego del cielo y la ofrenda fue consumida, y el poder de Dios se manifestó en la tierra. Y dice que todos los demás se inclinaron ante el único Dios verdadero, porque allí pudieron entender que Dios estaba con este profeta.
pero puedo ver que cuando llegan y le cuentan lo que sucedió a Jezabel, Jezabel suelta unas palabras y dice que lo iba a buscar para matarlo. Las palabras tienen el poder de darnos vida, pero también de acabar con nuestra vida. Este profeta, que en un momento estaba manifestando el poder de Dios, dejó que estas palabras dañaran el entorno poderoso en el cual él estaba viviendo. Y este profeta fue y se metió en una cueva. Él fue y se escondió en una cueva. Y quiero que veamos este pasaje bíblico. Primera de Reyes 19, 9-13, y dice: y él se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces dónde? Aquí. ¿Qué quiere decir? Que en esa cueva estaba la presencia de Dios. Que cuando Elías se estaba escondiendo porque estaba asustado, allí estaba la presencia de Dios. Que cuando Moisés dijo que no sabía hablar, quien le dijo que sí podía hablar era la presencia de Dios. Que cuando Gedeón dijo que era pobre y que era de los menores de su casa, que era los más pequeños de su casa, el que le estaba cambiando la mentalidad era Dios. ¿En qué cueva estás metido? No importa en dónde nos estamos escondiendo, allí está el Señor con cada uno de nosotros. A donde tú vayas, a donde tú te escondas, el Señor te va a encontrar y te va a sacar de allí y va a cumplir su propósito por el cual te creó. Hoy Cristo quiere decirnos a cada uno de nosotros: yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Hasta el día de hoy Él sigue con nosotros. Él dice: aunque todos te dejaron, aunque todos te abandonaron, yo no te voy a abandonar. Él dice en su palabra: aunque padre y madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Yo soy un testimonio de esa palabra. Papá y mamá me dejaron, pero el Señor me ha recogido. El Señor ha cambiado mis vestiduras. El Señor ha puesto un anillo en mi dedo y me ha dicho: mío eres. Mío eres, ha dicho el Señor. El Señor dice: nunca te abandonaré. Siempre estaré contigo. Siempre te voy a sustentar. Sergio, dijeron que no se podía, pero sí se puede. Dijeron que era el final, porque estaban mirando nuestras circunstancias, pero no se dieron cuenta que tenemos un depósito de gloria dentro de nosotros, y que esta pequeña y momentánea tribulación producirá en nosotros un mayor y eterno peso de gloria. Un peso de gloria en nuestra vida. Un mayor peso de gloria en nuestra vida. Y lo único que el Señor quiere de nosotros es que atendamos a su llamado, que estemos dispuestos para Él, que declaremos su palabra, que cambiemos nuestra realidad por la verdad de Cristo, que cada vez que nos digan que no podemos, declaremos que somos más que vencedores. Que cada vez que nos digan que no lo lograremos, declararemos que su palabra es fiel y que aquel que lo prometió es fiel para cumplirlo en nuestras vidas.